Para nosotros este programa es un orgullo, como dijo Valentina. Yo tengo en este momento 43 años y tengo casi 25 años de experiencia en el mercado financiero, y en los orígenes encontrar qué estudiar o cómo buscar información al respecto no era sencillo. En las carreras de economista, de contador y demás no nos encontramos con este tipo de información, y más allá de que hoy hay carreras que ponen foco en todos los aspectos financieros y de gestión de carteras y de portafolio. En el posgrado tratamos de darle una mezcla de un componente teórico que tiene que tener una sustancia, ¿no? Un marco en el cual desarrollar la teoría, pero con mucho enfoque práctico, justamente para que las personas que cursen este posgrado puedan encontrar de la experiencia de todos los docentes que compartimos, que todos somos profesionales en las distintas materias que vamos presentando, puedan tener ese mix de experiencia personal, ¿no? Y aterrizada, y que bueno, que la curva de aprendizaje sea más corta, más rápida, más eficiente, por decirlo de una manera. En ese sentido, Valentina me propuso hacer esta pequeña presentación, y obviamente que estoy abierto a todas las preguntas, y dejo mi correo además por si tienen preguntas, preguntas que quieran dirigir personalmente, que por vergüenza o porque no tengan ganas de hacerlo en el ámbito de esta conferencia, de lo que iban a hacer. Lo que me propuso Valentina entonces era un desafío de hablar algo que sea atractivo de actualidad, con una mezcla del contenido de lo que vemos en el posgrado. Así que decidí hacer una especie de simulación, donde vamos a presentar una persona teórica. De ahí vamos a ver cómo sacamos o deducimos el perfil de una manera muy concreta, ¿no? Se pueden imaginar que estos son ejercicios que llevan horas y lo estamos haciendo en minutos. Luego, ver el marco de cómo tendría que ser el portafolio de esa persona, aplicar lo que está pasando ahora de actualidad, de mercados, noticias, economía. Para eso nos vamos a introducir un poquito en la situación económica global y más en particular de Estados Unidos. Y después vamos a aterrizarlo en una propuesta de inversión y algunos pilares de esa propuesta de inversión. Espero que sea del agrado de todos, porque bueno, como decía Valentina, la idea es compartir algo que esté de valor, pero también hacer como un aperitivo de cara al posgrado que vamos a empezar en agosto, y que bueno, todavía quedan algunos cupos para inscribirse. Dicho eso, arrancamos y les voy a presentar a mi supuesto cliente, o mi supuesto persona de referencia. Se llama Justina. Justina es una mujer de 45 años, y de su perfil inversor o de su conocimiento de clientes podemos sacar la siguiente información. Es una arquitecta independiente de profesión, o sea, trabaja por cuenta propia. Se estima que unos ingresos anuales promedios son $100.000, ¿no? Pero tienen cierta variabilidad, va a depender de lo bien o mal que le vaya año a año. No tiene un sueldo fijo. Es una persona divorciada, que tiene dos hijos de 18 y 20 años, con lo que de alguna manera podemos desprender que mantiene a sus hijos, ¿no? O por lo menos en algún régimen compartido, pero son hijos que no están en una absoluta dependencia, y que probablemente en los próximos años ya puedan empezar en el mercado laboral. Además, tiene una capacidad de ahorro por cómo se maneja, de unos $20.000 anuales. Bueno, eso es más o menos variable, pero es lo que ella estima. Tiene experiencia como inversión, ya que de los 20 años comenzó a ahorrar de a poquito y a invertir, con lo que tiene mucho tiempo dedicándose a esta materia. Hizo un seminario de inversiones personales, más allá de que no es su rubro o su fuerte, para sentirse más segura. Como es una persona de carácter independiente, su perfil la lleva a tener cierto apetito, cierta tolerancia al riesgo, más allá de que corre ciertos riesgos.
su objetivo de inversión es maximizar el rendimiento de sus ahorros para poder retirarse a los 60 años. O sea que lo que busca es acumular capital para luego poder vivir, ¿no? O complementar su jubilación y poder retirarse a una edad tranquila y tener un resguardo bastante importante. Eh, es dueña del apartamento que vive Positos, una información bastante importante, ¿no? Debido a que distinta sería la historia si tuviera deuda o alquilara y no tuviera la vivienda asegurada. Y además tiene un patrimonio que se estima en $120.000 en una propiedad, en un apartamento que tiene en alquiler, un portafolio de inversiones de $500.000, que es fruto de ahorro y herencia, y cuentas bancarias donde maneja la liquidez y dinero para malos momentos de unos $60.000. Eh, bueno, esto nos marca un desafío de ver dónde encuadramos a esta persona hipotética, que por un lado claramente un perfil conservador, ¿no? Que busca ser, que no tiene nada de tolerancia al riesgo y que busca minimizar el riesgo a costa de retornos, no sería el perfil que le cuadra. Hay algunos atismos de perfil arriesgado, ¿no? Porque busca mayores rendimientos, porque tiene bastante experiencia, tiene un horizonte temporal largo, tiene más de 20, tiene más de 15 años para que llegue el momento de la jubilación, pero tiene algunos componentes de cierto riesgo, ¿no? Es el único ingreso de su casa, tiene dos personas que aún dependen de ella. Sus ingresos, más allá de que son muy buenos, tienen cierta variabilidad por ser independiente. Y más allá de que tiene un montón de resguardos, tiene ciertos riesgos que le hacen tener. Entonces, la vamos a marcar dentro de un perfil a esta persona como un perfil moderado o muchas veces balanceado. ¿Qué quiere decir esto? Que es una persona que tiene atención al riesgo o que tiene ciertas limitaciones para asumir riesgos absolutos y totales, pero que en su cartera busca generar retornos bastante importantes, y por lo que tendríamos que esperar que su cartera tuviera tanto acciones como bonos y algunos otros instrumentos. Para un segundo, esto que estamos haciendo, un ejercicio que parece muy artesanal, en realidad profesionalmente se hace a través de formularios de perfil de conocer el cliente, donde se hacen cuestionarios muy exhaustivos y fruto de esta información y otra que uno va obteniendo de las entrevistas con las personas, llega mecánicamente a través de la matemática de las preguntas, puntuando cada una, se llega a un perfil de inversor. No es algo tan artesanal en la práctica, ¿no? Dado esto, nos vamos a encontrar con un portafolio en lo que se llama balanceado o portafolio moderado, que no es más que lo que venía describiendo hasta ahora, ¿no? O sea, un portafolio balanceado combina instrumentos que buscan crecimiento o apreciación de capital con instrumentos típicamente de renta que buscan ser más preservantes de capital y guardar ese valor que se tiene ahorrado, ¿no? Buscan un equilibrio entre retorno y riesgo, que eso es muy genérico, pero esto quiere decir que se aceptan ciertos niveles de volatilidad para el conjunto de la cartera, más allá de que haya instrumentos que pueden ser muy volátiles y instrumentos que pueden ser menos riesgosos o menos volátiles, ¿no? Y por lo general se busca un horizonte temporal de entre 10 y 15 años, o por lo menos 5 años, para tener ausencia de necesidad de liquidez. Ya vimos que esta persona tiene liquidez suficiente como para vivir prácticamente un año y por ahora tiene los ingresos bastante constantes, con lo que la urgencia no debería ser un ponderante, ¿no? Este marco, no solo un portafolio moderado, sino todos los portafolios en general, están basados en la teoría moderna de portafolio de Harry Markowitz, que en 1952 desarrolla la teoría moderna del portafolio, lo que varios años después le mereció ser ganador del premio Nobel, y que básicamente lo que hizo fue un desarrollo matemático para el concepto de inversiones que todos conocemos como no poner los huevos en la misma canasta,
donde a través de diversificar se reduce sistemáticamente el riesgo de las carteras sin sacrificar retorno en el margen, ¿no? Obviamente esto se busca a través de combinar distintos elementos de inversión y maximizar la eficiencia del portafolio, buscando mejorar ese perfil, ¿no? De entre riesgo y retorno, que muchas veces son la contracara de una moneda, pero si no se toman en cuenta estos conceptos de diversificación, muchas veces un mayor riesgo no puede estar acompasado de un mayor retorno. Dicho de otra manera, podemos asumir riesgos por los cuales no nos pagan o no recibimos un retorno suficientemente alto para justificar ese nivel de riesgo, ¿no? Y la combinación de los activos que no reaccionan todos de la misma manera hace que estas correlaciones se potencien. No pasa lo mismo con un bono o una obligación negociable de una empresa uruguaya que unas acciones que cotizan en China o que cotizan en Estados Unidos o acciones preferentes de un banco europeo. Los motivos y los motores que hacen que esos activos se muevan, ¿no? Y que sus precios cambien son muy distintos y por lo tanto combinarnos nos puede hacer eliminar mucho o parcialmente por lo menos del riesgo que estamos asumiendo, ¿no? Y básicamente esto nos ayuda a construir una cartera o una frontera de eficiencia donde a través de la construcción de distintos portafolios podemos decidir dónde ubicarnos. ¿Qué ventajas tiene una estrategia así? Bueno, que se reduce el impacto frente a las caídas más importantes del mercado accionario, sobre todo que los rendimientos suelen ser un poco menos variables, ¿no? Menos volátiles o más estables, que nos permite ganarle a la inflación. Ahora en un gráfico más adelante vamos a ver cómo a veces los instrumentos de monetarios como un plazo fijo o letras de muy corto plazo no logran ese objetivo de ganarle a la inflación. Y por supuesto que es adaptable a las distintas circunstancias, contextos personales, edad y demás, y por sobre todas las cosas, no, se puede ir cambiando a lo largo del tiempo y adaptando al cambio de ciclo de las propias personas, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos un portafolio típico moderado? Y bueno, tendría lo que se llama esta asignación de activos o en inglés que se llama asset allocation, ¿no? Que lo van a ver muchas veces esa expresión en la prensa o en distintas consultorías económicas. Y bueno, típicamente un perfil balanceado puede tener entre 40 y 50 de acciones globales. Esto va a variar después en las personas. Puede haber un cliente que tenga 60% de acciones en vez de 50 o de 40 y podrá haber aquel el cliente conservador que tenga más de 40% en bonos, y no todos los bonos son lo mismo, hay bonos más riesgosos y menos riesgosos, que pueden tener un comportamiento más parecido a acciones en cuanto a su perfil de riesgo, y bueno, todo esto lo vamos a tener que tener en cuenta al momento de armar un portafolio, ¿no? Esto es una guía y no algo tajante. Y de hecho, la introducción de activos alternativos es algo que ha ganado mucha atracción en los últimos años, pero en la teoría típica se habla de portafolios 60-40 o 50-50 para portafolios moderados. Ahora, en mi experiencia, como decía Valentina, yo fui responsable del área de inversiones y desde banca privada de Santander en Uruguay. Y cuando analizaba a los clientes me encontraba con que más del 60, casi que el 80% de los clientes se autodiagnosticaban en perfiles moderados o balanceados. Se podrían imaginar que tener tanta gente nucleada en un solo perfil lo que hace de alguna manera es que haya una paleta bastante amplia de situaciones y por lo tanto esto no es dogmático, no es algo que tenga que ser a rajatabla en esta receta como si fuera una receta de cocina, pero este marco nos sirve bastante. Entonces, ¿qué va a tener un portafolio típicamente? Bueno, 40-50% de acciones globales que tengan potencial de crecimiento. Muchas veces se sugiere que sea a través de ETFs o de fondos diversificados.
en Europa, en Estados Unidos, en países emergentes, ¿no? Y poder tener exposición a muchos sectores, que pueda tener tecnología, salud, consumo, etcétera. Luego, un 30-40% en bonos soberanos, corporativos y demás, que es la parte que decíamos que aporta estabilidad, que aporta ingresos, que aporta flujos más constantes y menos variables. Obviamente que eh, bonos en monedas más exóticas, con tasas muy altas y que son de países menos desarrollados o de o de compañías menos desarrolladas, van a tener un mayor riesgo, van a tener menos estabilidad a costa de un mayor retorno. Luego está la categoría de activos alternativos, que como decía, han venido creciendo en importancia a lo largo de los años, ¿no? REITs, que son relacionados con real estate, infraestructura, fondos híbridos, hedge funds, private equity, private debt y un montón de larga de etcéteras componen esta clase de activo que justamente lo que busca es generar retornos con baja correlación típica con las acciones y con los bonos, ¿no? Por lo general son instrumentos menos líquidos o que siguen estrategias más complejas y que son un poco más difíciles de entender, ¿no? Y que pueden generar retornos distintos en distintos momentos de portafolio. De repente las acciones y los bonos bajan y nos podemos encontrar con que algunos de estos activos logran mantener o hasta subir. Luego la caja o la liquidez, que es esa plata que habíamos dicho que Justina mantenía como colchón y que bueno, que ahí ese dinero puede estar a la vista en un banco, puede estar en un plazo fijo, puede estar en letras o en instrumentos de muy corto plazo, ¿no? Para que no corran el mínimo riesgo, porque justamente es como el bomberito que tenemos frente a emergencias o imprevistos. Y finalmente, activos satélites que se han puesto muy, muy de moda últimamente, como las criptomonedas, el oro y algunas otras, que las podríamos categorizar también como activos alternativos, pero bueno, les hago una mención aparte para no poner todo exactamente en la misma bolsa. Esto lo que logra es generar, como ven en este gráfico, una especie de continuo entre riesgo, ¿no? Medido abajo, ¿no? Cuanto mayor riesgo, mayor retorno, y básicamente, teniendo portafolios eficientes de bonos y de acciones, ir eligiendo cuánto riesgo estamos dispuestos a asumir y cuánto retorno estamos deseando realizar. Obviamente, esto es información ex ante, como dicen los economistas, es antes de que se juegue el partido. Después pasan las cosas y los distintos periodos de tiempo marcan distintos retornos que nos ajustan tan matemáticamente. Pero cuando tenemos periodos bastante largos de tiempo, los retornos y las distintas variables suelen converger a ciertos tipos de especificidades y esto se vuelve mucho más relevante. ¿Qué quiero decir? Que de repente en un plazo de 2, 3, 5 años esto no se cumpla, pero cuando obtenemos periodos de 10 o 15 o hasta 20 años, esto se vuelve mucho más relevante y se cumple mucho más. Y obviamente lo que vemos es que cuanto mayor es el componente de acciones, ¿no? De equity, en las carteras, más importante es el retorno que esperamos, pero también el riesgo que asumimos, ¿no? Marcado en subidas y bajadas del mercado propiamente dicho. Igual siempre quiero hacer la atención, el llamado de atención, que a veces en Uruguay no tenemos muy en cuenta, pero fíjense que inclusive el portafolio que se juzga como más conservador tiene hasta un 20% en acciones, ¿no? En Uruguay no solemos, hay clientes inclusive balanceados que deciden no tener absolutamente nada en renta variable por desconocimiento o por miedo o por falta de costumbre, y muchas veces asumen ese riesgo a través de elegir activos de renta fija o bonos mucho más riesgosos. Que bueno, es otra estrategia, no la juzgo ni buena ni mala, cada persona tiene que tener un portafolio que lo identifique y que puede tolerar en los distintos momentos de plazo. Llevándole un poco a la matemática o a historias reales, esta es una evolución de los últimos 15 años de los mercados financieros, donde vemos que los ganadores y los perdedores
cambian mucho a lo largo de tiempo. Acá vemos, por ejemplo, real estate en una racha de ser la mejor clase de activo para invertir del 2010 al 2015, donde en 5 de los 6 años fueron las mejores inversiones. Pero luego encontramos que en el periodo más reciente muchas veces han sido las peores inversiones. Acciones grandes americanas a largo plazo fueron las que mayor rindieron, ¿no? Pero hubo años donde las acciones americanas fueron mal. Cash, que es lo más seguro y que en los años de crisis como el 2018 o inclusive el 2022 es lo que más nos resguardó, ¿no? Al haber estado invertido todo el tiempo en cash, nos obtenemos en 15 años un retorno realmente muy pobre, más allá de que el riesgo es cero, pero podemos ver cómo con riesgos un poquito más, un poco más elevados, pero más decididos, se pueden tener. Sin embargo, si hiciéramos un portafolio mezclando todos estos activos sin juzgarlos, ¿no? Poniendo básicamente un octavo de cada uno de estos en una cajita, lo que terminamos teniendo es un portafolio que se maneja por el medio, ¿no? Acá no estamos ni siquiera asignando teoría de portafolio, estamos simplemente juntando los activos. Vemos que un activo, los portafolios diversificados que tengan acciones grandes, chicas, globales, renta fija global, real estate, commodities y demás. Es un portafolio que va por el medio, nunca es el que rinde más, obviamente, ni tampoco el que rinde menos, sino que hace un promedio de lo que rinden todos. Va a haber años negativos, por ejemplo, acá en el 2015 el portafolio este promedio perdió un 2%. En el 2018 perdió un 6% y en el 2022 perdió casi un 14%. Pero cuando tomamos el promedio de 15 años, ¿no? Vemos que este portafolio es de los que rankea más arriba. Fíjese que este portafolio rindió un 7%, pero con una volatilidad bastante más baja que los componentes aislados de por sí. Fíjense que únicamente lo que es renta fija tiene menos volatilidad. Y a ver, esto no es para sacar una conclusión tajante, sino que mostrar que esto que vemos en la teoría, ¿no? De que un portafolio diversificado maximiza de alguna manera retornos y reduce riesgos, los vemos justamente en este perfil, ¿no? De un ranking más alto en retornos con un ranking más bajo en riesgo, en este caso medio por volatilidad. Otra forma de verlo y un poquito todas estas cosas las abordamos en el posgrado un poco en mayor profundidad, es ver los retornos en distintos periodos de tiempo. Voy a empezar por el cuadro de abajo, donde vemos que en 30 años de portafolio, si uno mantenía el dinero invertido solamente en plazo fijo, en cash y demás, eh, para el 2025 había perdido casi un 10% de poder de compra. ¿Por qué? Porque la inflación en promedio fue más alta que las tasas de Treasury Bills. Esto es obviamente medido en Estados Unidos. Treasury Bills o plazos fijos que podían obtener estos inversores en un portafolio. En cambio, $10.000 invertidos en bonos a los 30 años se transformaban en $23.000, más del doble de tenerlos invertidos en cash. Obviamente con volatilidad, no es una línea recta, pero $23.000 reales, ¿no? O sea, ajustados por inflación, es un retorno muy importante. Si este dinero, en vez de estos $10.000, los hubieran invertido en acciones, obtendrían más o menos $80.000 reales, o sea, 8 veces más el retorno en 30 años que otra vez, nuevamente con volatilidad y con desajustes, pero más allá de que esto es el diario del lunes, lo que podemos ver es que si le queremos ganar a la inflación, ¿no? Y que nuestro ahorro y nuestro dinero mantenga el poder de compra, vamos a tener que salir de la zona de confort de tener el dinero en la cuenta del banco y hacer a lo sumo un plazo fijo o una letra. Eso de pique. Ahora, otra forma de verlo, ¿no? Es obviamente no meter todos los huevos en la misma canasta y lo que estamos hablando de un portafolio moderado es que va a tener un poco estas acciones que subieron tanto, va a tener un poco estos bonos que subieron y también va a tener un poquitito de cash. Ahora, ¿cómo se comporta un portafolio balanceado en distintos escenarios? Bueno, por lo general,
un portafolio 60-40 en periodos de un mes, más o menos el 70% de los meses ese portafolio da retornos superiores al cash, ¿no? Cuando tomamos periodo de 3 años, más o menos un 90%. Es verdad que esto es estudiando la historia, ¿no? Los últimos 30 años y nada nos asegura que los próximos 30 años vayan a ser exactamente iguales, pero creo que todos me van a acompañar en entender que hacer estos estudios nos brinda bastante información al respecto, ¿no? Fíjense que si se toman periodos de 5 años, ¿no? O sea, del 95 al 2000, del 96 al 2001 y así sucesivamente, el 99% de los periodos, un portafolio balanceado este, dio retornos positivos y además en un 80% de las veces le ganó a tener el dinero invertido en money market o en cash, ¿no? En plazos fijos, treasuries y demás. Cuando tomamos periodos de 15 años, en el 100% de las veces un portafolio balanceado le gana. Por lo tanto, al objetivo de ganarle a la inflación y de poder jubilarse que tenía Justina, claramente el portafolio balanceado se va a acotar y va a ayudar a obtener sus objetivos. Otra forma de verlo, y esto es en un estudio bastante más largo, ¿no? Ya de 75 años, donde se toman el periodo, el rendimiento del Standard Poor's, el rendimiento de los bonos americanos y un portafolio 60-40 y a ver cómo funcionan las correlaciones. En periodo de un año, las acciones tienen muchísima variabilidad. Han tenido un rendimiento de menos 37% como peor rendimiento, ¿no? Allá por Lehman Brothers, y el mejor año fue un 52%. O sea, tenemos años donde podemos perder la mitad de nuestro dinero en acciones, tenemos años donde podemos ganar más de un 50%. Súper potente. Con bonos, esta variabilidad es mucho más acotada. El peor año en bonos es un 13% negativo, año 2022. El mejor año, un 33%. Y el mejor año en portafolio 60-40, ¿no? Combinando, fue un 34% de retorno anual versus un 20%, ¿no? Lo que vemos es que año a año podemos tener mucha variabilidad, mucho riesgo, ¿no? Podemos tener años excepcionales de más de 30%. Ese fue, como decimos, el máximo, pero también podemos tener años muy malos de 20% negativos. Ahora, si en vez de ver año a año, hacemos periodos de 5 años, fíjense cómo la variabilidad se acota mucho, ¿no? Y nos encontramos con periodos de 29% anual contra periodo de menos 2% anual en acciones. En bonos, más 18% anual y menos 2% anual. Pero fíjense qué poderoso que este portafolio 60-40, en este caso, en periodo de 5 años tomados desde 1950 hasta el 2024, no tuvo en ningún momento un periodo negativo, ¿no? Fueron al menos un 1% de retorno positivo, siendo el mejor escenario un 20%, ¿no? Y obviamente, cuanto más nos alejamos en el tiempo, fíjense que periodos de 20 años, las acciones nunca tuvieron un periodo negativo de 20 años en este marco de historia, los bonos tampoco, y el mínimo que hubiéramos obtenido de retorno en un portafolio balanceado es un 5% anual, ¿no? Que es bastante poderoso. En el promedio de toda esta historia, lo que vemos es que básicamente las acciones medidas por Standard Poor's, si lo hacemos global, esto va a ser un poco más acotado, rindieron un 11% en promedio en 70 años, ¿no? En 75 años. Los bonos rindieron más o menos un 5% y un portafolio 60-40 tuvo un retorno estimado de 9,4% anual. Con lo que vemos que eso que decimos de con un portafolio balanceado y con una frontera de eficiencia, reducir una parte del riesgo, reducir los peores escenarios y como contraprestación no perder tanto retorno en el medio, en la historia reciente por lo menos se ha cumplido, ¿no? Y reitero, el futuro rima con el pasado, pero nunca se repite exactamente y esto puede romperse. Pero
si creemos que las cosas se comportan de cierta manera y que 70 años de historia es suficiente evidencia para pasar por un montón de cuestiones como guerras, crisis y demás, bueno, es muy potente este análisis. Y lo pongo en este cuadrito para terminar de ver, ¿no? Fíjense que esto trae desde 1928 hasta el 2022, ¿no? Son casi 100 años de historia de lo mismo. Un portafolio medido por el Standard Poor's, un portafolio medido por el Treasury americano de 10 años para simplificar mucho la tarea. Y vemos que años negativos de las acciones son más comunes, ¿no? En estas columnas vemos más rojos en acciones que en bonos, muy asociado a esto que hablamos, ¿no? Años de repente de un menos 37%, como dijimos en 2008, con años del 30, del 43%, del 46%, del 50%, del 33%. O sea, hay años que son excepcionalmente buenos. En muy largas de tiempo, fíjense que del 2009 hasta el 2022, salvo un pequeño tropezón en el 2018, los retornos han sido extraordinarios, ¿no? Ahora, el portafolio balanceado, lo que vemos, ¿no? En este caso, otros 60-40, tiene años negativos, pero ver años donde las acciones y los bonos se comportan iguales y caen los dos a la vez son súper excepcionales. Hay un ejemplo en el 31, en el 41, en el 69 y mucho más fast forward, 2018 y 2022 son los años donde estos portafolios duales, por decir de una manera, caen. Y ver años en los cuales las acciones y los bonos caen más de un 10%, pasó solo una vez en la historia, que fue en 2022. ¿Qué quiero decir con esto? Hay años que son muy malos, ¿no? La historia siempre se reescribe y vemos un 2022 como un año completamente excepcional, pero no podemos perder perspectiva con el bombardeo de noticias que tenemos constantemente y de información. No podemos perder de perspectiva cuando estamos armando nuestra cartera, nuestro portafolio, cuando estamos asesorando a Justina, no podemos perder de vista todas estas cosas a lo largo plazo. Entonces, hago un puente con un poquito de actualidad económica, que probablemente muchos de los aquí presentes, ya son casi 50 personas que están presentes, venían a ver al respecto. Y bueno, básicamente, hoy estamos en un momento de mucho riesgo que no estábamos viviendo de los últimos años, ¿no? Por un lado, una nueva presidencia en Estados Unidos de Donald Trump, una segunda elección que ha venido mucho más fuerte, con cambios, con anuncios mucho más drásticos y mucho más dramáticos de lo que se preveía de la experiencia pasada que habíamos tenido, teniéndolo en el periodo anterior de presidencia. Ha venido con un paquete muy fuerte de estímulos. Perdón, un paquete muy fuerte de estímulos fiscales a través del One Big Beautiful Bill, pero lo que más salió en prensas fue todo el tema de las tarifas, el famoso Liberation Day de principios de abril, que vino a cambiar un poco el eje y el norte de los mercados. Hasta ese entonces todo parecía en un contexto de ricitos de oro, la inflación estaba acomodándose, el crecimiento estaba bien, el empleo estaba bien, las tasas están un poco altas, pero en la mayoría de los países empezando a pensar a bajar y vino este famoso impacto impositivo a través de las tarifas que desestabilizó los mercados y demás. Finalmente, Financial Times acuñó el término taco, ¿no? De Trump's always chicken out, ¿no? Trump siempre se achica o se acobarda, donde todo esto pasó a transformarse más en un eje de política eh, para negociar acuerdos más favorables y no como una política económica pura y dura de la presidencia de Estados Unidos. Obviamente, semana a semana salen noticias y esto afecta a los mercados y los rendimientos, pero de alguna manera el mercado se acostumbró a estos twitters y a esta forma de hacer política y por lo tanto, lo que muchos analistas ven es expresión de que entre los 16, dentro de los próximos 6 a 8 meses,
gracias a que la economía está tan sólida y salvo que haya fuertes deterioros, los activos de riesgo parecerían no estar tan complicados o estar un poquito más favorecidos, ¿no? Obviamente a esto se suman problemas como la guerra de Ucrania o la guerra en las distintas guerras en Medio Oriente, donde el caso más emblemático es una guerra entre Israel e Irán, donde Estados Unidos participó y que en otro contexto hubiera arrasado con los mercados y sin embargo las bolsas se desacomodaron un poquito, subió un poco el precio del petróleo y rápidamente, al igual que el conflicto que se resolvió, por lo menos a priori muy rápidamente, eh, todo siguió el camino del aumento. En cuanto a los mercados, propiamente dicho, fuera de Estados Unidos, la mayoría de las acciones superaron al Standard Poor's, ¿no? En el primer semestre hubo repunte de las compañías más pequeñas y de las otras, y de los otros mercados. Entonces espera que, fruto de la desregularización que está planteando Donald Trump, puedan tener un mejor futuro que las grandes acciones, por lo menos en el corto plazo. Por otro lado, el dólar, fruto del déficit fiscal muy importante y los estímulos que está generando Europa para el crecimiento, se ha venido debilitando, ¿no? También por las sanciones de Rusia y por otros motivos. El dólar ha dejado de ser la reserva más importante para muchos bancos centrales que se han ido moviendo hacia el oro y hacia otras formas de guardar sus reservas, ¿no? Por lo tanto, hay un caso bastante importante de invertir en distintas monedas, invertir en bolsa a nivel global, invertir en oro o en otros activos, ¿no? Y luego están los riesgos relacionados a la inflación, que las tarifas finalmente vengan para quedarse y ser más altas y que generen inflación o que generen un estancamiento. Esto puede traer ciertos problemas, en la parte larga de la curva o en el mercado accionario. La volatilidad la estamos viviendo y la vamos a seguir viviendo, pero como vimos, más allá de la volatilidad, a largo plazo los mercados accionarios suelen ser los que mejor rinden, ¿no? Y obviamente si logramos tener un poquito más de previsibilidad de las noticias que salen de Estados Unidos y del mundo en general, un escenario más tranquilo ayudaría a que las bolsas tuvieran un mayor retorno. Fíjense que el World Trade Policy Uncertainty Index, este, que es un índice relativamente moderno o nuevo, tocó su máximo histórico en este 2025, pero ya tuvo una baja bastante importante en este año. Y teniendo una dosis de gráfico, ¿no? Que es un trabajo que tenemos que hacer como analistas para luego poder implementar todo esto, tenemos que saber un poco cuáles son las tendencias que vemos. Estados Unidos, a pesar del tropiezo que tuvo en abril y mayo, el crecimiento volvió a crecer a ritmos significativos. En la creación de empleo de Estados Unidos se desacelera, pero lo que es la tasa de desempleo, en la línea gris que pueden ver aquí a la derecha, está muy cerca de los mínimos históricos, viene con cierto aumento, pero nada de preocupación, y el aumento de los salarios, que es muy importante para la economía de Estados Unidos, luego de un pico bastante alto que tuvo en los años 2022, 21, 22 y 23, se viene moderando de alguna manera. Esta inflación, vista un poco más largo plazo y por los distintos componentes, vemos que fruto del aumento de tasas y de las políticas que se han venido llevando, ha ido convergiendo al famoso nivel de 2%, que es la tasa de inflación que espera el gobierno de Estados Unidos, más allá de que hoy está en debate si este 2% debería ser un 2,5 o no, pero bueno, veamos como veamos, la inflación ha venido moderándose, pero claramente todo el esfuerzo que se hizo para controlarla, ciertas políticas económicas o comerciales equivocadas podrían barrer parte de este buen resultado de contener la inflación. Pero inclusive, fíjese que un país como Estados Unidos en el año 2022 llegó a tocar un pico de inflación del 9%, ¿no? Después de venir de muchos años de tener la inflación muy controlada y muy dominada. ¿Qué pasa con la inflación? Bueno, por lo general la inflación se controla a través de tasas de interés. Entonces, este escenario de control de tasas de interés, perdón que me fui bastante más adelante, tiene un correlato.
acá pueden ver la evolución de las tasas de la Fed, ¿no? Y cuando se habla que las tasas van a bajar y que la Fed va a bajar las tasas, es este gráfico de las tasas de corto plazo. Y como pueden ver, las tasas han venido bajando y la mayoría de los analistas esperan que en los próximos años las tasas de corto plazo bajen, ¿no? Ahora, esto es algo bastante engañoso, ¿no? Porque, por otro lado, todo lo que venimos diciendo de que las tasas pueden bajar fruto de la inflación y que está más acomodado, se choca con el déficit fiscal de Estados Unidos, que a través de esta nueva ley que se acaba de aprobar, se espera que se mantengan niveles muy altos históricamente, a nivel de un 7%, lo que va a implicar, como en el gráfico acá abajo, que la política de endeudamiento de Estados Unidos crezca fuertemente. Entonces tenemos, por un lado, mayor deuda y mayor riesgo, que esto tiene que estar asociado con una tasa más alta, al margen inclusive una de las calificadoras de riesgo le bajó la calificación crediticia a Estados Unidos, fuente de todo estos vaivenes. Y por otro lado, vemos que las tasas de corto plazo van a bajar. Entonces, nos estamos enfrentando a cada vez más una curva parecida a la que tenemos en la actualidad, ¿no? En junio, donde las tasas largas van a ser altas y tienen riesgo de poder ser más altas, y las tasas bajas, salvo sorpresa, cortas, perdón, salvo sorpresa de inflación, van a ir bajando y deberían ir moderándose. Esto no fue siempre así. Fíjense que en el 2023 y en el 2022 pasó también. Las tasas cortas fueron más altas que las tasas largas. Estamos yendo hacia una curva más normal, donde a mayor plazo, mayor retorno. Pero hay riesgos en la construcción de una cartera donde en el corto plazo las tasas de interés pueden tener una trayectoria a la baja, pero en el largo plazo hay un poquito de mayor incertidumbre, ¿no? Eh, Esto también ha tenido este correlato en una caída del precio del dólar contra la mayoría de las monedas globales, mucha volatilidad en la tasa de 10 años de Estados Unidos, que pasó del 4,5, en un año de plazo pasó del 4,5 al 3,5, volvió a subir a 4,75 y ahora estamos en niveles de 4,20, 4,30, 4,40, con una cierta incertidumbre. Esta incertidumbre de Trump hizo que un mercado que en general venían subiendo a lo largo del 2025, en el primer cuarto de 2025, y los bonos también tuvieran una abrupta caída, pero también una recuperación bastante marcada. No todos igual, las acciones globales y emergentes recuperaron más y subieron más que lo que recuperó y subió el Standard Poor's, y en el año vienen bastante más arriba. Lo mismo pasa con los bonos, los treasuries y los treasuries largos han venido teniendo un desempeño bastante irregular, lo que es high yield, emergentes y renta fija más diversificada, tuvo un comportamiento bastante similar al de las acciones, una leve subida a lo largo del año, una fuerte caída vía Trump y una fuerte recuperación, obviamente en distintos volúmenes y en distintas magnitudes. Yendo a ver los mercados de renta fija, no perdamos de objetivo que acá le estamos tratando de armar la cartera a nuestra cliente, a nuestra Justina, ¿no? En el mundo de la renta fija vemos que los yields marcados en este rombo azul, en muchos de los activos están por arriba del promedio, ¿no? Vemos que, por ejemplo, en los US Treasury rinden un 4%, cuando en los últimos 10 años el promedio fue un 1,6. Los bonos emergentes están rindiendo un 7,5, cuando el promedio de los últimos años fue 5,8. Y los bonos high yield están rindiendo 7%, cuando el promedio fue de 6,5%, a modo de ejemplo, ¿no? Obviamente, lo que decíamos, en una matriz de riesgo y de retorno, los treasuries y lo que es investment grade americano suele tener bajo riesgo, baja correlación con Standard Poor's, pero también menores retornos. Cuando vemos bonos emergentes, bonos high yield, acciones preferidas y otro tipo de títulos, el retorno es muchísimo más alto en promedio, pero el riesgo o la correlación con las acciones suele ser muchísimo más alto. Son temas que tenemos que tener en cuenta al momento de construir esta cartera.
por el lado de las acciones que vemos en la actualidad, y bueno, que el Standard Poor's medido por el Price Earnings, ¿no? Como una de las medidas, está dentro de una zona de un nivel bastante caro, o sea, se están pagando bastante caro las earnings o las ganancias que generan las compañías, pero es justo decir, ¿no? Que las compañías vienen ganando mucho dinero en los últimos años, ¿no? Y salvo el parate del COVID, desde la crisis financiera de 2008 hasta esta altura, las empresas han venido ganando dinero fuertemente y han mejorado mucho los márgenes de ganancias, ¿no? Que se ve en este pequeño gráfico que está acá medio apretado. Entonces, en Estados Unidos se está pagando caro, pero por una historia que muestra que las ganancias se generan y se retribuyen tiempo. Así que estamos pagando caro por una historia de crecimiento recurrente y sistemático. ¿Se mantendrá? Bueno, esa es la duda más grande y la dificultad que está. Otro riesgo que tienen las acciones, principalmente las americanas, es la concentración en el top 10, ¿no? Hoy básicamente el 40% del Standard Poor's está concentrado en las 10 principales compañías, con lo que cuando compramos un ETF o estamos invirtiendo en algo, un 40% va a ese dinero y como ven esto es algo bastante excepcional en la historia y bueno, por lo general cuando se dan estos picos de concentración, lo que suele verse después es una desconcentración sistemática. Esto fue justificado, ¿no? Las Magníficas 7 generaron en verde, generaron retornos excepcionalmente altos comparados con el resto de Standard Poor's. Pero las expectativas de la mayoría de los analistas es que este rendimiento hacia futuro se empareje y no sea tan excepcionalmente alto el de las Magníficas 7 y el resto del Standard Poor's se espera que mejore un poquito. Y fuera de Estados Unidos, y bueno, fuera de Estados Unidos, vemos que Estados Unidos en price earnings están más caros, pero la bolsa de Japón está por debajo del promedio histórico, la eurozona está por arriba de la media histórica más reciente, pero tampoco está tan excepcionalmente cara como Estados Unidos, que está cerca de los máximos históricos. Emergentes está muy cerca de la media histórica y China en particular está en niveles de la media histórica. ¿Esto qué quiere decir? Y bueno, que el resto de los países, por lo menos en esta métrica, se ven un poquito más baratos o un poquito más apetecibles en comparación con Estados Unidos. Claro está que la parte de generar ingresos y crecimiento es donde Estados Unidos ha tenido un excepcionalismo y bueno. De mantenerse, podríamos convivir con esta historia de Estados Unidos rindiendo mucho más. Fíjense que en los últimos 15 años Estados Unidos le sacó este, básicamente 6 7 puntos a las acciones de la eurozona o a las acciones japonesas o inclusive más a las acciones emergentes o a China, ¿no? Ahora, en el 2024, que Estados Unidos tuvo un retorno excepcionalmente alto nuevamente, se borró de alguna manera con lo que va del 2025, donde la eurozona viene siendo la región que más está creciendo las acciones, que esto ha llevado a que se encarecieran un poco. China también ha tenido mejor retorno, países emergentes como conjunto y Japón también, todos han tenido mejor retorno que el de Estados Unidos y Standard Poor's en particular, ¿no? Un poco la importancia de diversificar. Más allá de que este año tuvimos una corrección muy fuerte, en el 2020 tuvimos una corrección súper fuerte, el 2022 también, lo que podemos ver es que las correcciones suelen ser muy cortas en el tiempo, a veces muy intensas, y que los mercados bull o los mercados de suba de las acciones suelen ser muy altos. Entonces no nos tenemos que perder en el ruido. Fíjense que en los últimos 50 años de historia, el Standard Poor's ha sido la mayoría de los años positivo, ¿no? A modo de resumen, muchos años que superan el 20 y llegan hasta el 30%, como vimos, pero todos los años, inclusive los más positivos, tienen algún, dentro del año, algún periodo negativo. Fíjense que, por ejemplo, en el año
2019 hubo una caída, perdón, en el 2020 con el COVID el mercado cayó 34% para terminar cerrando casi 20% arriba. Años buenos de 20 o 30%, adentro del año tienen caídas de más del 10%, ¿no? Entre el 11 y el 19%, por poner unos ejemplos. Entonces, más allá de que el mercado suba y que las acciones puedan ser atractivas a largo plazo, inclusive en años muy buenos, adentro hay baches muy importantes. Con todo esto, terminamos armando una especie de asignación de activos o alocación de activos en base a los riesgos que se miran, donde para los distintos perfiles se genera un escenario neutral y luego lo que más gusta o lo que más motiva se sobrepondera y lo que menos gusta o lo que menos motiva se subpondera. Fíjense el matiz, ¿no? De no es se entra o se sale, sino que se mantiene en mayor porcentaje o se mantiene en menor porcentaje. Este es un ejemplo de un proveedor de información donde su asignación de activos actualmente supondera un poquito renta fija. Uy, me pasé. Supondera un poquito renta fija, donde lo que más supondera es gobiernos desarrollados y largo plazo, y le gusta un poquitito más emergentes. Ahora, fíjense que gustarle un poco más emergentes en este caso es pasar de una asignación neutral del 7 al 8 o del 13 al 16 para un perfil moderado, ¿no? En cuanto a las acciones, está en una instancia neutral donde todos los países lo ven más o menos parejos. Cada uno después puede tener sus matices y sus gustos y además están los gustos personales de las personas. Y finalmente tenemos el mundo de los alternativos, donde para este analista en particular, los alternativos le gustan de sobremanera. Llegado a este punto, nos tenemos que preguntar en qué invertimos, ¿no? Y bueno, todos estos temas se podrán imaginar que en el posgrado los abordamos en mucha profundidad. Acá voy a dejar de lado un montón de posibilidades de inversión que existen para concentrarme en un poco los más comunes o los más conversados en este momento. Los bonos, algo que en Uruguay se suele hacer mucho, es básicamente comprar deuda que nos paga cupones y que tiene una fecha de vencimiento. Acá los ingresos son fijos y el riesgo y la previsibilidad, menor riesgo, mayor previsibilidad, pero como contra, tienen menor rentabilidad, tienen riesgo de inflación, riesgo crediticio, ¿no? Si compramos nuestros propios bonos, es más difícil seleccionarlos y además no podemos diversificar de una manera muy amplia. Después están los famosos ETFs o fondos pasivos o fondos cotizados en bolsa, ¿no? Que son réplicas de los distintos índices accionarios y de bonos. Proveen diversificación, liquidez y costos bajos, pero están sujetos a riesgo de mercado, tienen cierto tracking error y hay bastante bibliografía a través de los ETFs que no son tan simples como uno los intuye al principio. Y también existen riesgos de concentración de los índices, ¿no? El índice de Brasil, por ejemplo, concentra muchísimo en Petrobras, o como vimos en Estados Unidos, que buscando diversificar, nos encontramos con que el 40% de nuestro portafolio está alocado en 10 bonos, en 10 acciones. Después están los fondos mutuos, que son los primos de los ETFs, que buscan ganarle al mercado a través de gestión profesional, gestión de riesgo, y manejo del dinero. Obviamente se genera una diversificación también y mayor accesibilidad, que muchas veces comprando los activos directamente. Hay un seguimiento y una gestión, pero como contracara tienen comisiones más altos y los resultados no están asegurados, o sea, el manager no es variable. Y finalmente tenemos los alternativos, que es una gama muy amplia, ¿no? Que incluye bienes raíces, private equity, hedge funds y un montón de etcéteras, que por lo general perdón, suelen tener un rendimiento bastante atractivo y bastante dispar a lo que son los otros tipos de activos, pero como contra son muchas veces muy complejos, mucho menos líquidos y conllevan mayor riesgo y también comisiones altas. Entonces, en ese concepto, hacemos una implementación
teórica. Acá no me quiero casar, es algo que yo trabajo para mis clientes particulares, donde en este caso, por ejemplo, para una persona como el perfil de Justina, eh, le estamos asignando 40% renta variable, 45% renta fija, 15% en alternativos o descorrelacionados, un poco fruto de lo que veníamos viendo que nos gustaba más y ciertos matices con el perfil de Justina. Me podrán decir, ¿y el cash? Bueno, el cash lo dejé de lado. Ese cash lo podría invertir perfectamente en letras en pesos uruguayos o lo podría invertir en algún fondo de los tantos que hay en pesos uruguayos que le permitan rápido acceso a ese dinero si lo tiene que sacar y así de alguna manera va manteniendo parte del poder de compra, perdón, en moneda local a la vez que su portafolio está invertido principalmente en dólares, pero muchas veces expuesto a otras monedas. Y acá esa participación la armamos básicamente con tres fondos globales. La particularidad de estos fondos en la selección, más allá de lo bueno o lo malo, es que son fondos que tienen bastante bajo overlapping, que tienen una subponderación en Estados Unidos fruto de lo que veníamos charlando, ¿no? De que Estados Unidos puede parecer un poquito caro en este momento. Le ponemos un poquito de Europa y un poquitito de América Latina, que bueno, han sido apuestas muy atractivas o muy rendidoras, pero obviamente en proporciones bastante menores con respecto a acciones globales. O sea, en este portafolio en la parte de acciones, la persona está invertida igual entre un 40 y un 50% en acciones de Estados Unidos, con lo que hacemos es subponderar la inversión en Estados Unidos. Luego invertimos en algunos fondos globales de renta fija, con estrategias distintas, algo en emergentes de corta duración, por este riesgo que hablábamos de que pueda haber algún cierto aumento de tasas, y un poquito de renta fija agresiva o renta fija high yield, ¿no? Que tiene mayores retornos y mayor riesgo, que de alguna manera esta subponderación en acciones que estamos poniendo contra renta fija según la alocación original que habíamos visto, la compensamos incluyendo un poquito de riesgo emergente y un poquito de riesgo high yield. Finalmente, a través de Uncorrelated, nos volcamos a ciertas estrategias distintas, un fondo long short que invierte en largo y corto, un fondo de private equity, un fondo de infraestructura, sabiendo que esta persona es arquitecta y es del palo, entonces le ponemos algo del mundo, ¿no? Para que sienta una cierta relación, un fondo que invierte en infraestructura global y un poquito de oro, o en este caso de oro y plata, este, para generar esa descorrelación que buscábamos. Obviamente la cartera de Uncorrelated este año ha sido de las que mejores funcionó. Estados Unidos y renta fija fueron las cosas que peor funcionaron, pero justamente combinar un portafolio diversificado nos lleva a un retorno bastante sólido en distintos. Y no alcanza con ganar plata, ¿no? Con ir un 10% arriba en el primer semestre del año, sino que hay que ver cómo se hace con respecto a un benchmark, que en este caso utilicé el 60-40, ¿no? 60% acciones globales, 40% renta fija para generar este benchmark. Entonces, actualmente la estrategia que le estamos planteando a Justina le está ganando básicamente por un punto básico y con menor volatilidad a el benchmark que nos planteamos. ¿En qué nos basamos para elegir estos ciertos fondos? Bueno, se usan un montón de criterios y con esto voy terminando la compañía gestora, que sea de reputación conocida, que tenga solidez financiera y que tenga criterios de sostenibilidad y buena gobernanza, que tenga un equipo de gestión con mucha experiencia, mucho track record y baja rotación, y que los intereses del equipo estén alineados con los de los clientes. La filosofía y el proceso de inversión justamente para buscar distintas alternativas y distintos fondos.
las calificaciones que tienen los fondos, a diferencia del Standard Poor's o las calificaciones crediticias que tienen los países, de investment grade y demás, existen calificaciones con respecto a los retornos de los últimos años ajustados a riesgo. Y por ejemplo, Morningstar tiene un rating de estrellas, donde los fondos con 4 y 5 estrellas Morningstar son los mejores fondos en el mundo que se manejan, existen otros ratings. También la antigüedad y la consistencia, ¿no? Cuanto más largo sea el track record o la historia del fondo, más importantes son las conclusiones que podemos sacar, tratar de sacar las estrellas fugaces que en el primer año la rompen y después no vuelven a tener ese retorno, y preferentemente tener un foco en el tamaño. Los fondos extremadamente grandes se les vuelve más difícil, digo difícil, no es imposible, generar retornos por encima del benchmark, porque se mueven, es como un elefante moviéndose en un corral, tiene mucho menos margen de maniobra. Este, pero también los fondos muy chiquitos, de alguna manera, es una llamada de atención a que por algún motivo no han captado la atención de muchos inversores. Entonces hay que ir a buscar ese punto intermedio de antigüedad, de plazo y demás. Obviamente después está la parte de las métricas y no los voy a atomizar, pero importa el track record de cómo le va año a año y en periodos de tiempo. También la eficiencia del riesgo, que le ganen a su benchmark, ¿no? Que generen alfa, que tengan un uso bueno del riesgo que usan a través del Sharpe Ratio, del Information Ratio, la volatilidad, el tracking error y sobre todo ver los drawdown, cómo le fue en los peores periodos, cómo le fue al fondo en el 2022 cuando cayó en los mercados, cómo le fue en el 2020, en el 2018 y así sucesivamente. Por eso la historia es importante, ver cómo se comporta en peores escenarios, inclusive para tenerlos de alguna manera, como dicen muchas veces los americanos, worst case scenario, qué pasaría en el peor de los casos. Teniendo una crisis financiera en el 2008, una pandemia en el 2020 y una fuerte subida de tasas del 2022, de alguna manera tenemos bastantes ejemplos de cómo le pueden ir a las distintas estrategias en los peores escenarios y cuánto tardan en recuperarse esos escenarios. Hay que prestar mucha atención a los costos, ¿no? Los fondos más costos, por lo general, se les va a complicar mucho más generar mayores retornos para los clientes. La accesibilidad, ¿no? En que estén en plataformas, que estén en lugares seguros y demás. Y la compatibilidad con el perfil de inversor y demás. Esto es un modo de ejemplo. Estamos en una charla de una horita y poco, hablando. Obviamente se podría entrar en debates largos y se podría completar esto mismo con ETFs, sustituyéndolos o complementando. Se podía hacer esto mismo eligiendo algunos bonos directos o cambiando varios de los alternativos que se eligieron o inclusive dentro de los fondos seleccionados, los fondos que elegimos. Esto es simplemente a modo de ejemplo y con esto voy cerrando. El posgrado. Tocamos todos estos puntos, obviamente que entramos más en profundidad en cada clase de activos y en algunos otros temas. Y lo que buscaba un poco con esto es ver, y si hay algún alumno del posgrado acá presente, ver cómo tocamos todos los puntos de la teoría, el correlato que tienen en la realidad estos conceptos. Así que un poco terminando con esto, Valentina, te dejo la parte más formal y después quedo atento a las preguntas que surjan en el chat. Perfecto, bueno, muchas gracias Juan por la charla, estuvo excelente y los invitamos a todos a que dejen preguntas si tienen alguna duda sobre la charla, les quedó alguna duda sobre alguno de los temas que presentó Juan. Bueno, yo les cuento un poco sobre el posgrado que también estuvo ya comentando Juan a lo largo de la charla. La idea de este posgrado es para especializarse en el área de inversiones, ¿no? La gestión de portafolios. Entonces, si a alguno le interesa, acá les dejamos un poco de información general, pero también nos pueden comentar en el chat o en el panel de preguntas y respuestas. Las clases inician el 5 de agosto, son 3 semestres, eh, y las clases son presenciales en la sede del ATU de la Universidad de Montevideo, martes y jueves de 18:30 a 20:45. Bueno, este posgrado se centra en mercado de capitales, en
en activos financieros, en macroeconomía. Entonces da como toda una visión global que fue un poco todo lo que fue planteando Juan a lo largo de la charla, todo el trabajo del asesor financiero, que además hoy en día está como bastante demandado. Si bien en Uruguay tenemos como un mercado bastante limitado, la oferta de productos de inversión está creciendo y también las instituciones financieras cada vez ofrecen más productos. Y también hay todo un contexto cultural respecto a bueno, la educación financiera, ¿no? Hay como una preocupación a nivel eh, social en Uruguay respecto a al retiro y demás. Entonces, es como muy importante el profesional que sea asesor en inversiones o gestor de portafolios, el servicio que pueda brindar, ¿no? a esa persona para gestionar sus ahorros y que pueda tener, bueno, cualquiera de los objetivos que pueda tener alguien, pero más que nada el retiro o un objetivo puntual. Entonces, la idea es que en este posgrado van a poder aprender sobre mercados financieros, análisis cuantitativo, que es fundamental, bueno, después inversiones financieras como bonos, acciones, derivados. Después tienen un curso de análisis macroeconómico, que fue un poco también lo que explicó acá Juan, y finalizan con gestión de carteras. Esos son los cursos obligatorios y después tienen cursos opcionales que este año, como actualizamos el plan de estudios, tienen la posibilidad de cursar un curso de preparación para el nivel 1 de CFA, que es bastante importante, es como un gran diferencial de este programa, que también el programa está afiliado a CFA Institute, que eso es como bastante importante. Cumplimos con el mínimo 70% del programa de CFA y eso es como nos diferencia también a nivel local, que es el único posgrado en gestión de portafolios que está afiliado a CFA Institute y le da como un reconocimiento internacional que es bastante importante. También, bueno, después también entre las materias opcionales van a poder cursar, elegir entre inversiones alternativas, análisis financiero, entre otras, que está bueno eso porque le puede cada alumno dar una visión o especializarse en el área que más le interese. Y nada, entonces la idea es que este posgrado está dirigido a contadores, economistas, licenciados en administración y profesionales de otras áreas. Hemos tenido ingenieros, abogados, licenciados en comunicación. La idea es que esos profesionales de otras áreas sí estén trabajando en instituciones financieras o quieran diversificar sus servicios, especializándose en gestión de portafolios. Em, Así que nada, eso fue como un resumen, un pantallazo de lo que es el posgrado. Las clases inician el 5 de agosto, como les comentabas, y finalizan en diciembre de 2026.